Bienvenidos a Martes Coach. En una era donde la inteligencia artificial, parece estar en todas partes, rediseñando trabajos, creando industrias enteras casi de la noche a la mañana, surge una pregunta, diría que fundamental. ¿Dónde queda nuestra ventaja competitiva? O sea, ¿qué es lo que, como humanos, todavía podemos poner sobre la mesa que una máquina no pueda replicar? La respuesta, según un análisis muy profundo que vamos a explorar hoy, es sorprendentemente humana. Hoy vamos a sumergirnos en un informe clave del Foro Económico Mundial que está redefiniendo por completo el valor de nuestras capacidades en esta nueva economía. No se trata solo de qué tan rápido puedes analizar datos, se trata de algo mucho más profundo. La misión de hoy es desempacar cuáles son estas habilidades, por qué son tan cruciales y, sobre todo, cómo podemos cultivarlas en un mundo que parece obsesionado con la automatización. Y creo que lo primero, lo más importante, es quitar de la mesa un término que se ha quedado totalmente obsoleto: las habilidades blandas. Totalmente. ¿Suena a algo secundario? No, exacto, como algo opcional. El informe es muy claro al llamarlas habilidades centradas en lo humano. Y no son un extra, se han convertido en la moneda de cambio más valiosa del mercado. El argumento central es simple pero potente. La tecnología optimiza, sí, pero son la creatividad, la colaboración y la resiliencia las que de verdad impulsan el crecimiento a largo plazo. Me gusta esa analogía. La tecnología es el motor, pero esas habilidades son el volante y el mapa. Justo. Ok, entonces, si ya no son blandas, pongámosles nombre y apellido. El informe las agrupa en 4 grandes familias. La primera es creatividad y resolución de problemas. Aquí entra el pensamiento analítico, el creativo, y uno que me parece fascinante, el pensamiento sistémico, que es esta capacidad de ver el bosque completo y no solo los árboles, ¿no? Exacto, ver cómo se conectan las partes. Luego, la segunda categoría es la inteligencia emocional. Y esto va mucho más allá de simplemente ser amable. Claro. Hablamos de resiliencia, de flexibilidad y agilidad para adaptarte a los cambios, que hoy en día son constantes. Y sobre todo de autoconciencia. Entender tus propias fortalezas y debilidades es el punto de partida. Totalmente de acuerdo. La tercera es aprendizaje y crecimiento, que es básicamente la curiosidad llevada a la práctica. El famoso aprendizaje continuo, pero también la capacidad de ser mentor y de dejarse guiar. Y la última, que quizás es la que más asociamos con esto, es colaboración y comunicación. Empatía, escucha activa, liderazgo e influencia social. A ver, sobre el papel, todo esto suena genial. Nadie diría que no quiere a alguien creativo y resiliente en su equipo, ¿verdad? Pero sus acciones dicen otra cosa. ¿A qué te refieres? Fíjate en este dato. Un análisis de las ofertas de empleo en Estados Unidos revela que solo el 72% menciona explícitamente al menos una de estas habilidades. Espera, ¿solo el 72%? Sí. O sea, que casi un tercio de las empresas ni se molesta en pedir explícitamente creatividad o trabajo en equipo. Exacto. Y se pone peor si miras sectores específicos. En la industria de la cadena de suministro, que requiere una coordinación, brutal, la cifra se desploma a un 44%. Increíble. Es como si las empresas dieran por sentado que la gente ya viene con estas habilidades de fábrica. Las valoran, pero no las buscan activamente, no las miden, no las ponen como requisito. Es un punto ciego gigante. Esa desconexión es brutal. Y el informe lo confirma desde la perspectiva de los trabajadores. Ellos mismos identifican el pensamiento creativo como la habilidad humana más valiosa que aportan. Justo. Sin embargo, es una de las que menos peso tiene las decisiones de contratación y promoción. O sea, todos sabemos que es importante, pero a la hora de la verdad en el proceso de selección, parece que se valora más un certificado técnico. Precisamente. Se valora más eso que la capacidad demostrada de resolver un problema de forma original. Es un valor que está ahí, latente, pero que el mercado todavía no sabe cómo identificar, o más bien cómo justificar en una hoja de cálculo. Y eso nos lleva directamente al siguiente gran problema, ¿no? Claro, si las empresas ni siquiera las están pidiendo de forma consistente, ¿qué estamos haciendo para formarlas? ¿De dónde se supone que va a salir la gente con estas capacidades? Esa es la pregunta del millón. Si la demanda, aunque sea implícita, es alta, ¿cómo está la oferta? Y aquí es donde los datos se ponen realmente interesantes y un poco preocupantes, la verdad. Sí. Según la encuesta de opinión ejecutiva 2025 del Foro, casi el 60% de los ejecutivos a nivel global cree que los sistemas educativos hacen un buen trabajo fomentando el trabajo en equipo. Hasta ahí,
más o menos bien. Pero es un espejismo, porque cuando les preguntas por las otras habilidades, la confianza se va al suelo. Menos de la mitad, menos del 50% cree que las universidades y escuelas desarrollen bien la creatividad, la curiosidad o la resiliencia. Es durísimo. Es decir, los sistemas educativos parecen estar optimizados para crear buenos colaboradores en estructuras existentes, pero no para crear los innovadores que van a desafiar esas estructuras. Es una crítica tremenda al modelo educativo tradicional, que a menudo premia la memorización y la respuesta correcta por encima de la experimentación, de la pregunta original. Y si vemos los datos por regiones, el mapa es todavía más complejo. Para nada es un problema uniforme. Los patrones son muy distintos. Por ejemplo, los ejecutivos en África subsahariana puntúan a sus sistemas educativos por encima de la media en cómo fomentan la creatividad y la resiliencia. Qué interesante. Quizás por un entorno con más incertidumbre que obliga a desarrollar esos músculos, ¿no? Tiene sentido. En cambio, en América del Norte y Oceanía, los sistemas son vistos como muy buenos para la resolución de problemas analíticos, pero se quedan muy atrás en colaboración. Cada región tiene sus propios deberes pendientes. Y hay otro concepto en el informe que de verdad me voló la cabeza: la fragilidad de estas habilidades. Uno tiende a pensar que son duraderas, que una vez que aprendes a ser empático o creativo, ya lo eres para siempre. Pero no es así, ¿verdad? En absoluto, son como un músculo o como aprender un idioma. Si no las practicas, se atrofian. Claro. El informe cita datos de la plataforma BetterUp, que son la prueba perfecta. Durante la pandemia, con el teletrabajo y menos interacción cara a cara, el uso de habilidades como la enseñanza, el coaching y la resiliencia cayó más de un 5%. Más de un 5% por debajo de los niveles de 2019. Exacto. Y lo más impactante es que incluso para 2025 no se habían recuperado del todo. O sea que 2 años de aislamiento y trabajo remoto nos hicieron literalmente peores en habilidades de interacción humana. Es una idea muy potente. Demuestra que el entorno y la práctica deliberada son absolutamente claves. No basta con tener la habilidad, hay que mantenerla en forma. Claro. Pero en medio de esa fragilidad, y conectando con el inicio de nuestra conversación, llega la inteligencia artificial para darnos una buena noticia. ¿Una buena noticia? ¿Suena contradictorio? Podría parecerlo, pero la IA resalta aún más el valor de lo que no se puede automatizar. Un análisis de la plataforma de empleo Indeed, que se cita en el informe, es clarísimo. A ver, cuéntame. Analizaron qué porcentaje de diferentes habilidades podría ser transformado o reemplazado por la IA generativa. Habilidades técnicas, pues, obviamente tienen un potencial alto. Claro, la programación, por ejemplo. Exacto. Pero habilidades como la empatía, la creatividad y el liderazgo tienen solo un 13% de potencial de ser transformadas. Solo un 13%. Y la razón es simple. Dependen del juicio humano, del contexto, de la experiencia vivida. Una máquina puede escribir un poema, ¿sí? Pero no puede consolar a un colega que ha tenido un mal día o tener una idea disruptiva basada en una intuición. Esa es nuestra verdadera ventaja humana. Esa es. Ok. Entonces, el panorama es: estas habilidades son cruciales. No las estamos pidiendo bien en los trabajos, no las formamos bien en las escuelas, son frágiles. Pero, al mismo tiempo, son nuestra mejor defensa contra la automatización. Un resumen perfecto. Con todo esto sobre la mesa, la siguiente pregunta es obvia. En las empresas que sí se fijan en esto, ¿cómo se reconocen? ¿Qué es lo que realmente se aplaude en el día a día? Esa es una pregunta clave, porque lo que se reconoce es lo que se incentiva, y lo que se incentiva es lo que define la cultura de una empresa. El informe analiza datos de WorkHuman, una plataforma donde los empleados se dan reconocimiento entre ellos. ¿Y qué encontraron? Los resultados son, de nuevo, muy reveladores. Las dos habilidades que se reconocen con más frecuencia en los mensajes de agradecimiento entre compañeros son el liderazgo y la confiabilidad. Bueno, a primera vista tiene sentido, ¿no? Gracias por liderar el proyecto o eres una persona en la que siempre puedo confiar. Son comportamientos muy visibles. Son visibles e importantes para que el trabajo del día a día salga adelante. No me sorprende. Pero nos está contando solo la mitad de la historia. Ajá. Y aquí viene el dato que para mí es el corazón del informe. Porque una cosa es la frecuencia del reconocimiento y otra muy distinta es el valor que se le atribuye. Ok.
El informe revela que el pensamiento creativo es una de las habilidades menos reconocidas. Aparece en solo un 5% de los mensajes. Poquísimo. ¿Solo un 5%? O sea, ¿se reconoce 20 veces menos que otras cosas? Exacto. Pero, y este es un pero en mayúsculas, cuando se reconoce es la habilidad más valorada monetariamente. ¿Cómo es eso? En las plataformas que asocian un pequeño bono económico al reconocimiento, un gracias por una idea creativa tiene un valor promedio de $75. Es de lejos la más alta. Un momento, déjame procesar esto. Las empresas, en la práctica, a través de sus empleados, están diciendo gracias constantemente a la gente confiable y a los buenos gestores. Sí, Pero cuando tienen que ponerle un precio, la idea brillante, el enfoque creativo, vale mucho más. Es una contradicción enorme. es una contradicción que destapa un punto ciego gigante. Y la resiliencia sigue un patrón muy parecido. Se reconoce poco, pero se valora mucho cuando se hace. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que las organizaciones están optimizadas para premiar la estabilidad y la ejecución, el aceite que mantiene el motor funcionando, pero están pasando por alto sistemáticamente la innovación y la capacidad de adaptación, que son la gasolina que permite al coche avanzar y explorar nuevos caminos. Justo. Están premiando el presente y el pasado, pero no el futuro. Valoran lo que es fácil de ver y medir a corto plazo, como cumplir una fecha de entrega, pero ignoran lo que realmente genera valor a largo plazo. Es una llamada de atención brutal para cualquier líder. Revisar los sistemas de incentivos y reconocimiento se vuelve clave. Totalmente. Porque si solo aplaudes al que cumple el plan, nadie se va a atrever a proponer un plan nuevo y mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Porque es fácil diagnosticar el problema, pero ¿cómo cerramos esta brecha? El informe no se queda en la crítica, afortunadamente, sino que propone un marco de acción muy claro. Sí, basado en 3 pilares: desarrollar, evaluar y acreditar. Y lo mejor es que lo ilustra con ejemplos reales de organizaciones que ya lo están haciendo. Empecemos por el primero: desarrollar. ¿Ok? Para desarrollar, el informe insiste en que estas habilidades no se aprenden en una clase teórica, se aprenden haciendo, equivocándose. La clave es crear espacios seguros para la práctica. Y aquí el caso de Udemy es fascinante. ¿Qué hacen ellos? Utilizan simulaciones de rol con inteligencia artificial. ¿Cómo funciona eso? ¿Hablas con un bot? Básicamente, imagina que tienes que dar feedback negativo a un miembro de tu equipo. Es una conversación difícil. En lugar de practicar con una persona real y arriesgarte a dañar la relación, practicas con un avatar de IA. Ah, qué bueno. El avatar reacciona a tu tono, a tus palabras, y puedes intentarlo una y otra vez en un entorno seguro, sin riesgo para tu reputación. Puedes fallar, aprender y repetir. Es brillante. Es como un simulador de vuelo para conversaciones difíciles. Elimina el miedo al ridículo. Ok, ese es el desarrollo. Y el segundo pilar, evaluar. Para evaluar, el mensaje es claro. Hay que ir más allá de los exámenes y hacerlo real. Y el ejemplo del Tecnológico de Monterrey en México con su modelo Tech 21 es, en mi opinión, revolucionario. Han rediseñado todo. Todo su plan de estudios. Ahora más del 50% del aprendizaje se basa en retos del mundo real. O sea, menos clases magistrales y más manos a la obra. Mucho más. Los estudiantes trabajan en equipos multidisciplinarios para resolver problemas complejos que les proponen empresas reales. No están memorizando la teoría, están aplicándola para, por ejemplo, diseñar una cadena de suministro sostenible. Están entrenando para el partido, no solo estudiando las reglas. Me parece un cambio de paradigma total. Y nos queda el último pilar, acreditar. Exacto. ¿Cómo hacemos para que estas habilidades, que a menudo son invisibles, se puedan demostrar? Aquí es donde entra la tecnología para hacer tangible lo intangible. ¿Con qué ejemplo? El de la consultora PwC es potentísimo. Han creado un sistema de insignias digitales, los famosos badges, para competencias como mentalidad inclusiva o narración de datos. Y supongo que para obtener esa insignia no basta con ver unos videos. Ni mucho menos. Tienes que demostrar que has desarrollado y, sobre todo, aplicado esa competencia en proyectos reales. Esta insignia se convierte en una prueba concreta para un reclutador. Hace que la habilidad sea visible y creíble. Cierra el círculo.
Lo que me queda claro después de todo este recorrido es que, en la era de la IA, nuestras habilidades más humanas no son un activo, son el activo principal. Sin duda, pero su desarrollo no es automático, no ocurre por ósmosis. Requiere una intencionalidad muy clara y un esfuerzo sistemático por parte de todos. Instituciones, empresas y, por supuesto, cada uno de nosotros. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, el informe lanza una advertencia final que me parece un pensamiento muy provocador. Habla del riesgo de la descarga cognitiva, o en inglés cognitive offloading. Descarga cognitiva. Suena a externalizar nuestro propio pensamiento. Eso es exactamente. Es la tendencia creciente a delegar en las máquinas las tareas de pensamiento complejo. Le pedimos a la IA que nos resuma un informe, que nos genere ideas. Lo cual es increíblemente útil, claro. Súper útil y eficiente. Pero el riesgo, a largo plazo, es que si externalizamos constantemente el análisis, la síntesis, la creatividad, nuestras propias capacidades en esas áreas podrían debilitarse. Es el mismo principio del músculo que no se usa. Si siempre usas el GPS, tu sentido de la orientación se atrofia. Si siempre usas la calculadora, tu cálculo mental empeora. Exacto. Aquí estaríamos hablando de atrofiar nuestra capacidad de pensar en profundidad. Da que pensar. Por eso, la reflexión final es una pregunta que todos deberíamos hacernos. A medida que integramos más y más IA en nuestro trabajo y estudio, ¿cómo nos aseguramos de que la estamos usando como una herramienta para potenciar nuestras habilidades humanas, en lugar de una muleta que permita que se atrofien? Justo. La verdadera maestría en el futuro no será saber usar la IA, sino saber cuándo apagarla para seguir ejercitando nuestro propio cerebro.